Bueno, les estaba contando o estábamos hablando en relación a algunas decisiones que después ustedes van a ver como contrato didáctico, tomadas a la luz de la experiencia del año pasado, ¿no? Justamente una de las cosas que eh, aprendimos el año pasado es que es necesaria la sistematicidad o cierto grado de sistematicidad para tener buenos resultados. Eh, yo entiendo la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. A los profesores y a las profesoras también no significó un cambio importante, pero estar trabajando en la casa, en el ambiente doméstico, con todas las obligaciones que se tienen dentro de la familia, no siempre es la mejor manera y no siempre se puede con todo. Lo que yo quiero decir es que tendrán que ver cuáles son los espacios con los que pueden continuar trabajando, con los que pueden hacer ese seguimiento sostenido, porque si no, lo que pasa después, como me pasó este año en marzo, les contaba a los otros cursos, una compañera de primer año me dice en el examen en marzo, el examen de marzo, mejor dicho, eh, profesora, yo me di cuenta que la verdad es que no entendí nada de lo del año pasado. ¿No puedo volverla a cursar la materia? Y claro, como en la Facundo figura aprobada, no la puede volver a cursar. Va a cursarla como oyente porque yo se lo ofrecí. Pero la idea no es llegar a esa situación, sino que se puedan ir comprendiendo los temas y se puede ir aprendiendo la materia. Y si no se puede este año, será el año que viene. Digo, la prioridad, por supuesto, siempre, como el año pasado, es estar bien. Y además lo digo por propia experiencia. Estar bien, eso, estar bien y poder llevar adelante la vida de la mejor manera posible. Si no puedo hacer todas las materias y tengo que dejar algunas, no es tan terrible, gente, porque para poder aprobar sí o sí va a haber una nota numérica. Ustedes se acuerdan que el año pasado, no sé si todas las personas que están en este momento en el grupo estuvieron el año pasado en primero B. El año pasado había, como sigue pasando este año, tres tipos de calificaciones en el Facundo. La A de aprobado, PA como pendiente de acreditación para las personas que tenían alguna demora en su entrega, o sin vinculación para las personas que, teniendo alguna dificultad, no la habían notificado en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, eh, esa A de aprobado marcaba una diferencia enorme entre las personas que presentaban un trabajo al que yo le ponía una letra A o una letra B, respecto de la que tenía una ponderación E. Porque se acuerdan que yo había hecho una ponderación que iba de la A a la E. ¿Sí? A ver, por ahí para hacer una relación con una forma de calificación que les es más habitual, que es la numérica. Los trabajos A y B eran los trabajos que tenían, podríamos decir, una nota de entre 8 y 10. Eran muy buenos trabajos, ¿sí? Los trabajos que tenían la letra C eran trabajos eh, intermedios, ¿no? O sea, trabajos buenos sin ser tan buenos. Un 6, un 7, ¿sí? Dependía de la calidad del trabajo. Ahora, la letra D y la letra E, la letra D implicaba un trabajo mínimo, una aprobación que hubiese sido con un 4, ¿sí? Y la E hubiese implicado un desaprobado. Entonces, fíjense la variabilidad que había atrás de esa A. Era enorme. Entonces, una persona que había tenido una ponderación, no sé, C o D y una ponderación E,
No sé en qué situación estaba esta muchacha que les acabo de mencionar, pero obviamente había tenido muchos problemas con respecto al aprendizaje de los contenidos. A lo mejor esos problemas tuvieron que ver con falta de tiempo, con falta de conectividad, con sobrecarga de tareas, con enfermedades. Yo no lo puedo evaluar, somos adultas, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que esa persona, así como está, no está en condiciones de aprobar la materia. ¿Entienden a lo que voy? Termina siendo, casi les diría, una jugada poco honesta para los estudiantes esta calificación. Yo no lo pude plantear porque no pude participar del CAI, fui entrando de a poquito en las actividades del instituto, pero si hubiese participado de la reunión, lo hubiera dicho, porque creo que esto ha generado mucha dificultad en comprender la trayectoria particular que tiene cada uno respecto de la materia. Y se encuentran con ese choque tan grande en el momento del final, del integrador. Está entonces la necesidad que yo voy a controlar a través del chat de al menos un 50%, tampoco puse un porcentaje muy alto, en la presencialidad es un 80, un 70%, yo hablo de un 50%, es garantizar que al menos la mitad de las clases se conecten. ¿Está? Y eso a mí me va a dar la tranquilidad de que más o menos siguen cierta regularidad. Porque si no, ay, lo hago mañana, lo hago la semana que viene, lo hago no sé cuándo, y se les va sumando. Yo veía gente que le ponía me gusta a una clase de 3 meses atrás. ¿Cómo organizar? O sea, yo continúo, ustedes saben, vamos continuando y vamos continuando y vamos continuando al ritmo, y este trimestre ni les digo, con todo lo que tenemos que ver. Entonces, revisen sus situaciones, revisen su posición. ¿Para qué? Para poder hacer un aprovechamiento del espacio y de la materia. Y si no pueden hacer 10 y tienen que hacer 5, harán 5, pero las van a aprovechar. Porque nadie pidió estas circunstancias horribles en las que estamos. ¿Sí? Entonces, esto, insisto, tiene que ver con cuestiones didácticas, que es la elección de una situación mínima de asistencia. Y por otro lado, las evaluaciones van a ser del estilo de la del año pasado, una primera evaluación individual o en pareja, a lo sumo, y una segunda evaluación grupal preparatoria del integrador. ¿Mm? Esto más o menos para organizarnos con respecto a las evaluaciones. Yo en el contrato que les voy a subir próximamente, voy a tratar de hacerlo más cerca del día jueves, o sea, voy a tratar de mandar las cosas que tengan que ver con la materia cerca del día de cursada para que no se les cruce con otras materias o con otros espacios, ¿sí? Entonces, estaría enviando dentro de lo posible, el contrato didáctico al que me refiero, con todos estos señalamientos, y la bibliografía del primer módulo. ¿Está? Profe, una Sí. consulta. ¿Te tengo que llamar Eh, Felipe? no, perdón, es de mi hijo, le estoy usando el Zoom. No, dale, Maca. Una pregunta, profe. El tema de las formas de evaluar van a ser como en estas dos instancias de estilo parcial, sería, ¿no? Individual o grupal, pero sería de ese estilo. ¿Y la bibliografía es la misma que usamos nosotras en el 18 o hay muchos cambios? En el 19 agregamos a Erickson, Sí. pero yo creo que a vos te mandé el módulo, ¿puede ser? El del año pasado no. Yo tengo el que usamos nosotras. Porque o el material de Erickson, ¿cómo te lo hice Lo llegar? tengo en el módulo. Ah, está, por eso, con el Sí, material de Edison. Entonces tenés lo del 2019, porque 19. si está Edison es el material del 2019, es Sí, ese material. Y lo que sí voy a ir escaneando son los capítulos de los libros que mencioné hoy, que no de están hoy. en los módulos. Perfecto. ¿Mm? Eso los voy a ir mandando progresivamente.
Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se va entendiendo, gente? Perdonen, pero vieron que la primera clase es así, es explicar, proponer, ¿sí? Bueno, Profe, los sí. archivos en general, para los que no tenemos nada, digamos, ¿los voy a ir subiendo varios capítulos o para ir imprimiendo o cómo se va a manejar? Mira, el módulo, si es que lo encuentro, lo subo completo. Que Ah, bueno, listo. Sí, eso lo son, había escuchado, pero digo, sí, como no sabía si lo iba a subir son todos completo. los autores que vemos en el primer cuatrimestre. Así que ese módulo posiblemente lo suba completo, si es que lo encuentro, espero encontrarlo. O si no, se lo pido a alguna chica del año pasado. Me refiero porque, bueno, Macarena lo tiene, pero en formato papel. Yo digo a alguien que lo tenga digitalizado, ¿no? Profe, Y sí, otra pregunta. ¿La modalidad va a ser igual que el año pasado con el aprobado y el pendiente de aprobación? ¿O sí, eso ya este año no? Ah, sigue perfecto. igual, pero el final es con nota. Está bien. El final es, y todos a final, no hay materias promocionales, son todas materias con final. Sí, igual esta no era promocional, pero no hay, se mantiene en ese sentido lo mismo del año pasado. Eh, Pregunta, profe, sí, disculpe que la interrumpa. decime, ¿Vamos a Estefanía. trabajar con pareja pedagógica? No tengo claro todavía si la primera evaluación va a ser individual o en pareja. Ok. Tengo que terminarlo de redondear. La segunda sí va a ser grupal, seguramente, y la segunda sí va a ser más de tipo, antes preguntaba Macarena, la primera seguramente sea más de tipo conceptual y la segunda va a ser más de análisis, de aplicación, ¿sí? De formato más de prueba. El año pasado yo conseguí videos de niños que fueron evaluados por las alumnas. Veremos este año cómo nos manejamos al respecto. ¿Mm? Este, Déjenme ver qué pasa a partir de agosto, ¿no? Por ahí se puede hacer cierto grado de no digo normalidad porque es una palabra que no la podemos usar últimamente, pero si podemos llegar a un mínimo de acceso a los niños, sería mucho más interesante que las pruebas las tomaran ustedes, ¿sí? Las pruebas operatorias, y que ustedes hicieran los análisis sobre sus propios sujetos de prueba. Por eso vamos a esperar un poquito en ese sentido. Bueno, ¿estuvieron viendo el PowerPoint del repaso que les mandé? Silencio en la noche, ya todo está Sí, en profe. calma. Bueno, quería ver si les había servido para hacer un repasito, para recordar algo de lo trabajado el año pasado. Sí, profe. Bueno, bien, bien. Me interesa particularmente que nos volvamos a parar voy a compartir pantalla, que nos volvamos a parar en la primera diapositiva. Aguarden un segundito. Bueno, acá estaba iniciando el recorrido. ¿Se acuerdan de esto? Cómo intentábamos, cuando empezó el año, viendo de qué manera explicar esto, de qué se va a ocupar la psicología, esto que es tan específico y tan huidizo y tan difícil de recortar, ¿no? Que si es la mente, que si es la conducta, que si es, bueno, entonces, un poco tratando de acercarnos a la psicología, pensamos qué nos hacía humanos, ¿no? ¿Qué nos definía como humanos? ¿Se acuerdan? Entonces aparecían las tres perspectivas, la antropológica, la filosófica y la psicológica. ¿Mm? Eh,
¿Hace falta que la lea? No, la ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Les voy a leer algo y me gustaría que pensemos en relación a esto que mostré y lo que les voy a leer. ¿La conocen a María Teresa Andrueto, la escritora? ¿Sí? ¿Qué leíste, Macarena, de Andrueto? Nosotras el año pasado tuvimos que ver unos textos que ella hablaba sobre la educación, pero dentro del aula, dentro del contexto áulico. Lo vimos en tercero, ¿no? Creo que en aprendizaje la vimos. Pero ella habla de lectura más que de educación. Es una escritora y habla de los procesos de lectura. ¿Será la misma, la que digo yo, María Teresa Andrueto? Creo que era la misma. Que nosotros tuvimos que hacer, de hecho, un trabajo entre otros autores de que hablaba cómo era la forma de la comunicación del aprendizaje dentro de los contextos áulicos, de los diferentes contextos áulicos que había. Bueno, Si no me confirmámelo equivoco, sí, después lo busco. por las dudas, porque yo tengo un texto donde ella habla de qué significa leer, cómo hay que leer, cómo hay que incentivar a leer, de una manera muy bella. Ahora no me acuerdo el nombre del libro, es uno de Fondo de Cultura Económica, que me regalaron, creo que es El oficio de leer. Muchos de ellos fueron presentaciones en la Feria del Libro de esta autora para docentes, para los docentes, pero no es una persona dedicada al campo educativo en sí. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esa disquisición. Yo les voy a leer un fragmentito de un cuento de este libro que se llama No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que además es el título de uno de los cuentos, ¿sí? Yo les voy a leer el cuento, me gustaría que me digan qué piensan al respecto, qué las hizo pensar, tipo asociación libre, ¿eh? A ver, ¿qué las hace pensar este fragmento? Un hijo, un padre, otra vez un hijo. ¿Eran 9 los años? ¿7 o 9? En ese ring estoy yo, dice el padre. Se lo dice al hijo mostrándole una foto, una escena de amor. El hijo va por un camino difícil, captar la atención de su padre. Cuando empezó a frecuentarlo, el padre no era otro que un hombre al que admiraba. Herencia. ¿Cómo inventar con eso un vínculo? ¿Cómo transformar lo biológico en amor? Lograrlo sería suficiente y a su juicio también sería demasiado. ¿Qué les pareció? Hola profesora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Paola. Me quedé con la primera parte que dijo que en la lectura, ¿no?, que estaba teniendo, dice que el nene fue a través del padre para captar la atención del padre. No se te escuchaba muy bien, había interferencia. ¿Podés volver a decir? Que en la primera parte el nene va a querer conocer a ese padre para tratar de captar su atención. Y termina descubriendo un padre que le es significativo a él. Lo que me hace pensar es en la relación entre padre e hijo. Bien. En lo que él pudo descubrir, en esa conexión que tuvo con su papá al descubrirlo, y posiblemente incorporar conocimientos a través de ejemplos, simplemente, sin palabras. ¿Qué más, gente? Hola, profe. Hola.
se me ocurre pensar en la relación padre-hijo, que no porque haya una relación biológica tiene que haber afecto. O sea, me parece que el afecto es el que se va a construir con esa relación. Puede existir o no afecto. Se me ocurre eso. Qué interesante. ¿Qué más? Claro, profe, yo también lo relacioné con eso, de que uno da por entendido cierto vínculo porque es algo biológico que se da naturalmente, y como que acá te muestra como que se construye y no que aparece porque sí, sino como un proceso. La tenía con proceso yo. Bien. Bien, Evelyn. Esta cuestión esta pregunta sobre cuándo lo biológico se convierte en amor, ¿no? Que es casi una Sí, pregunta. profe, a mí me, Si me es que se recordó... convierte. Ay, perdón. No, perdón. Digo que si es que se convierte en afecto, no. Si es Claro, que a se mí me hizo convierte. acordar a una escena de una película que se llama XXI, bueno, justo tiene un poco que Sí, ver con la conozco. que le pregunta, la hija le pregunta, ¿yo te caigo bien? Le dice al padre. Y él le dice, sos mi hija, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Te caigo bien? A mí esa parte de lo que estaban marcando las chicas me hizo acordar a esa escena. Bien. De nuevo el cuestionamiento a ese deber ser desde el tema de la sangre, ¿no? Como la sangre marcando los derroteros de ese sujeto, ¿no? Marcela, ¿vos qué querías decir? Es un negro. Prima, necesito que me ponga. No se te escucha, Marcela, no sé si el resto de la gente está mutada porque no se te escucha. No se te escucha, ¿eh? No se te escucha. ¿No? Ahí no se escucha. Ah, ahora sí, ahora. Es que andamos ahí. ¿No? Que por ser la relación de padre e hijo, y tiene que haber conflicto, pero es como que no siempre se puede llegar a dar eso, que tiene que ir construyendo. No se escuchó muy raro, muy entrecortado, Marce, lamentablemente. Si anda mal mi celular. Qué pena, qué pena. Yo también cuando hablaba antes, Laura, de películas, no sé si se las comenté el año pasado y tampoco sé si puede llegar a estar en algún sitio. Estaba traduciendo una película japonesa de hace unos años atrás, que creo que estaba traducida como de tal palo tal hijo, o de tal padre tal hijo, y que era la historia de dos matrimonios que en diferentes situaciones económicas y familiares, que al nacer sus hijitos, la enfermera, no sé si era en una situación medio delincuencial, los cambia. Entonces cada familia se lleva otro bebé, ¿sí? A su casa. Y cuando se descubre que el bebé no es el que corresponde, digamos, a esa familia, cuando va a empezar lo que sería nuestro primer año, uno que corresponde a una familia altamente competitiva, con un padre, creo que ingeniero, y que iba a ir a una escuela muy selecta, que tenía que dar una serie de exámenes, hasta le hacían examen de ADN para ingresar a la escuela. Y ahí sale que este niño no era su hijo biológico, ¿sí? O sea, habían pasado 6 años. Y pasa lo mismo con respecto a la otra pareja, ¿no? La otra pareja tenían un comercio,
tenían varios hijos, tenían una vida como más sencilla, y otras condiciones también, ¿no? No eran tan competitivos. Bueno, la cuestión es que lo que se ve a lo largo de la historia de la película es cómo esa matriz biológica de la que hablábamos el año pasado no alcanza para definir, o sea, los hijos, finalizando la película, cada uno sigue con su hijo, con el hijo que subjetivó, que digamos, que acompañó esos 6 años, no podía ver a su hijo en otro, más allá de la cuestión del ADN o de la sangre. Eran 6 años de vida que se habían marcado con la experiencia de cada una de las familias en este caso, y que habían dejado constituidos a esos 2 niños con las particularidades de ese entorno familiar y de esas ideas familiares. Entonces hacen como un intento, sobre todo este papá, esta familia más, como les decía, competitiva, hace como un intento de recuperar a su hijo biológico, ¿no? Y le va muy mal. O sea, le va mal a él, le va mal al niño, le va mal al hijo que él crió en su otra familia. Ninguno puede adaptarse a la situación. Pueden encontrar un punto intermedio de seguir conectados, pero no pueden dejar de ser los hijos de quienes son. De nuevo, cuestionando lo biológico per se o puro como factor de constitución de un sujeto. ¿Se entiende? O sea, lo biológico es parte... Opa, de nuevo tenemos poco tiempo, ¿qué lo tiró? Lo biológico es parte, pero no es lo que nos define en nuestra condición humana, ¿no? Y volvemos acá, ¿se acuerdan? Porque si vamos a este relato o a las experiencias de las películas que comentamos, ¿no? O los señalamientos sobre el vínculo que hicieron algunas compañeras, tenemos que pensar en la cultura, tenemos que pensar en el mundo simbólico y tenemos que pensar en la debilidad inicial, cómo de esa matriz biológica, sostenidos en otro, nos constituimos como sujetos sociales. Entonces, repito, lo biológico es apenas un punto de partida. Todo lo demás se va constituyendo. Y esto es lo que vamos a trabajar en los primeros textos. Ni bien yo les suba el material, o a los que lo tienen, o a las que lo tienen por ahí porque se los ha facilitado alguna compañera, vamos a trabajar con el texto de Esteban Levin, el texto de Jerusalinsky y el texto de Silvia Slemenson. Son esos 3 autores, después se los voy a recordar en el Classroom, que van a iniciar el recorrido de permitirnos entender cómo un sujeto se constituye como tal y qué tiene que ver eso con la posibilidad o no de desarrollo del sujeto humano. Porque no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de estructura o estructuración subjetiva que cuando hablamos de desarrollo. Ahora, hay un grado de relación que es lo que las invito a empezar a pensar a partir de los textos. ¿Cuál es el grado de relación que va a permitir que esto no sea solo un puro biológico? ¿Sí? Y que va a transformar la relación humana, como dice Silvia Slemenson, en relación filiante. El vínculo humano es un vínculo filiante. No se es padre o madre por el hecho de engendrar o parir un hijo. Se constituye en ese vínculo, en esa trama, ¿sí? Por eso es un poco el texto que cuando lo leía me acordaba, porque esta cosa múltiple que tengo, que voy leyendo un libro literario y al mismo tiempo voy advirtiendo cosas que pueden tener que ver con lo que trabajamos, ¿no?
Pero bueno, me pareció que era una buena frase para iniciarlos en este camino, en este recorrido de entender que no estamos hablando de el desarrollo como de una subida paulatina de escaloncitos hacia un punto determinado, sino de algo mucho más a modo de red, ¿sí? Donde la presencia o no del otro, de este otro fundante, de este otro que acompaña, de este otro que mira, de este otro que desea, va a ser el posibilitador o no de ese desarrollo. ¿Mm? Por eso es que un poco me parecía que de todas las diapositivas, este punto en particular sobre el humano era importante revisar para iniciar el trabajo con los textos que les mencioné. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Muchas caras conocidas, vamos a ver si este año, ¿no? Terminamos la cursada, amigas, de larga data. Esperemos, profe. Esperemos. No, yo confío. Ya no lloro más, profe, ya no lloro más. Y lo bien que hace, muchacha, lo bien que hace. Bueno, por mi parte nada más, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, ninguna duda o comentario, como el año pasado les voy a pedir que siempre, este fue un grupo el año pasado muy colaborador entre ustedes y conmigo. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Sí. Bueno, necesito saber quién es la referente y que me deje su número de celular en el chat. Así la tengo para también pasarles como el año pasado informaciones, datos, materiales, ¿sí? A través de Profe, WhatsApp yo también. le quería hacer una consulta, porque yo también cursé en el 2018, ¿Mm? estaba en el curso de Macarena, ahora que la vi, me acordé de ella, y a mí me falta rendir el final de Psicología del Desarrollo de primer año. Y yo sé que tengo que fijarme en el programa nuevo, ¿puede ser? ¿O es el mismo material que nosotros usamos ese año? No, siempre tenés que fijarte dentro de los 2 años, o sea, el año en cursada o el año anterior, ¿sí? Ok. Y para Eso, poder obtener el material, no sé, capaz que las chicas me lo pueden pasar, lo tienen en PDF. no sé en qué momento te sumaste, yo aclaré que iba a tratar de subirlo al Classroom para para que Bueno, lo tengan virtualmente, o que otra alternativa iba a ser, que también les voy a pasar los datos del muchacho de fotocopiadora, que él tiene el material del 2019 y lo lleva a domicilio en el caso de que vivan relativamente cerca. me interesa, me interesa. Así que Bueno, voy a mandar todo esto al Classroom. Les vuelvo a repetir, calculen a partir del miércoles, jueves, ¿no? Para que no se les sí, complique con el resto de las cursadas, las otras materias. Sé que en este sentido lo pidieron el año pasado y me parece lógico, que no los abrumemos todos los días con cosas y que usemos el día que corresponde o el día anterior, digamos, ¿no? A nuestra cursada, para perfecto. hacerle llegar la información y las propuestas. ¿Está bien? Perdón, profe, le digo algo a mi compañera. Nancy, igual el cuadernillo nuestro sirve para este año. El que nosotras tenemos son los mismos textos. Por ahí lo que va a agregar son unos nuevos que son de este año. Perfecto, sí, porque la verdad es que no tengo nada de primero. Así que bueno, listo, yo después me organizo bien. Bueno, Gracias. no, de nada. ¿Alguna otra Profe, consulta? Sí. le hago una consulta que me escribió Marcela porque no le anda bien el micrófono. Ella Decime, quiere Carla. saber si las consultas se pueden enviar por mail como hacíamos el año pasado. Sí, por supuesto. Como siempre tenemos el mismo mail para consultas,
o también se pueden dejar en el tablón del Classroom, como ustedes prefieran. Si ustedes prefieren que sea algo más individual, me lo mandan al mail. ¿Sí? Un poco como el año pasado. Yo me olvidé, mirá, te agradezco porque me olvidé de aclarar que seguíamos teniendo esa vía de contacto que es el mail, que es el mismo, que ustedes ya lo tienen, ¿no? Y si no, de todas maneras, en el contrato al que mencioné, al que me referí, el contrato didáctico, yo lo voy a reiterar para las personas que no lo tienen, que por ahí no cursaron el año pasado. Profe, ahí le dejé el número de celular. Tenemos Buenísimo. un solo grupo donde compartimos todo en WhatsApp. Perfecto. Lo tenemos separado. Así que, si no, después hablo con Romy en tal caso, que no sé si está haciendo esta materia. No Para la vi ver- ingresar, pero bueno, después Claro. veremos. Bueno, si no le dejo el mío por el momento que estoy ahí en ese grupo. Recuerden entonces que siempre me manejo con la referente o las referentes. Cualquier duda se vehiculiza a través de o del mail o de las referentes por WhatsApp, ¿sí? Y como siempre tratando de respetar el fin de semana para ustedes y para mí. Claro. Para poner un corte, porque si no esto se hace así como de 24 horas, si no, no corresponde, digo, lo viví en carne propia, no corresponde. Hay que tratar de poner un corte, ¿sí? Entonces, bueno. Profe. Queda menos de un minuto, ¿eh? Sí. López Nancy, yo tengo el módulo del 2019 digitalizado la primera parte. Si quieren lo puede compartir al grupo o quieren que lo envíe por mail. Pero sería genial si lo podés compartir, Nancy. ¿Lo podrás subir al Classroom? Sí, ahora termina la clase y lo hago. Sos una genia, Nancy. 1000 millones de gracias. Gracias.